Recuerdo alrededor de los años 80, 81, las últimas algodoneras que había en El Salvador. Tuve la oportunidad de poder ver a un hombre con una bandera y una avioneta que era la encargada de fumigar, se tiraba en dirección donde el hombre le hacía la señal con la bandera. Luego él se corría a donde iba a ser la próxima despliegue de veneno sobre ese lugar, esa algodonera. Entonces, y así sucesivamente, fumigaban grandes cantidades de manzanas de algodón, de cultivo de algodón. Entonces, asimismo, nosotros en el Antiguo Testamento podemos ver que para ellos una bandera es lo mismo que un pendón. Y una bandera se colocaba en la cumbre de un cerro o de una montaña para señal. La ocupaban para que el ejército en tiempo de guerra, que estuviera perdido o saliera huyendo, se fuera para donde estaba ese pendón o esa bandera o esa señal. Entonces, y también se podía, en medio de cualquier confusión o cuando iban a reunir al pueblo, estaba puesta una bandera. Entonces, ese territorio estaba también protegido. Entonces, a modo de recordatorio, vamos a tratar la manera de recapitular un poco de lo que se predicó en Isaías 10. Y vimos de que Dios castigó a los líderes malvados de su pueblo, porque dictaban leyes injustas en contra de los huérfanos, viudas, y en contra de todas aquellas personas indefensas. Entonces, Dios castigó a estas personas y usó a Asiria. Dijo que Asiria iba a ser la vara de su furor. Entonces, Dios usa también las naciones impías para castigar a su pueblo en esa ocasión. Entonces, ahora estaremos viendo que en el libro de Isaías, vamos a estar estudiando, este es uno de los capítulos que traen mucha esperanza al pueblo de Dios. Traen esperanza que Dios le está enviando. ¿Por qué? Porque Dios le presenta una profecía acerca del Mesías. Le habla acerca de un libertador o acerca de alguien que iba a venir a liberarlos también de la esclavitud. Parecía que después del cautiverio de Babilonia y de Asiria, cuando ya todo estaba como, digamos, no había esperanza, es cuando Dios viene y le habla de este libertador o de este Mesías. Entonces, y trae también esta esperanza a su pueblo a través del pacto que Él les había dado, el pacto que había hecho tanto con David como también había hecho con Abraham, trayéndoles algo al cual también le identifican como el tronco o un tronco. O también que vamos a estar oyendo de diferentes maneras. Y quiero invitarles también a que oremos al Señor en esta hora, que me acompañe a orar y vamos a buscar el nombre de nuestro Señor. Padre Celestial, yo te agradezco por la oportunidad que tú me das de poder llevar tu palabra. Que sea tu Santo Espíritu, Señor, obrando una vez más en mi vida y en la vida de cada uno de mis hermanos que están acá presentes. Que sea tu Santo Espíritu también dirigiéndonos, Señor, como lo ha hecho hasta el día de hoy. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, yo te lo pido, Dios. Amén. El libro de Isaías fue escrito alrededor del año 700 o 740 años de Cristo, según los apuntos históricos que se tienen. No hay una fecha exacta. Entonces, para ellos esta profecía era algo que iba a venir. Para nosotros es
en parte ya es y en parte no es todavía. Entonces, para nuestro tiempo, ya tenemos 2765 años de que sucedió esta profecía, o estas dos profecías, porque son dos. Y esta profecía, de una manera escatológica, le llaman pues la profecía inaugurada, la primera. Vista desde dos momentos, el ya y el todavía no. Entonces, el ya, por ejemplo, cuando Mateo capítulo 4, versículo 17, dice Jesús, el reino de los cielos se ha acercado. Ese es el ya, y ya se está cumpliendo parte de eso. Entonces, por lo tanto, hoy quiero que estudiemos estas dos profecías del justo reino mesiánico, a fin de dar esperanza a su pueblo, mostrándole la primera profecía era la inauguración del reino, y la segunda profecía es la manifestación del reino glorioso. Entonces, estas dos profecías son escatológicas. También se conocen como profecía de cumplimiento cercano y profecía de cumplimiento lejano. En este momento vamos a ver la primera profecía, que es la inauguración del reino. Acompáñenme a leer el versículo 1 y 2 de Isaías 11. Y dice así: y saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Amén. Vamos a dejarlo hasta ahí, vamos a ir leyendo por partes. Entonces, esta profecía, la primera profecía, se llama la profecía titulado de inauguración del reino, o también se conoce la profecía de cumplimiento cercano. Entonces, es donde Dios da a conocer la inauguración de su reino. Entonces, ¿y quién vendría a inaugurarlo? El Mesías, Cristo. Algo que sucedió alrededor de los 750 años, 740 años después de que se escribió esto, que fue la venida de Jesucristo. ¿Quién es el Mesías? Entonces, para nosotros, como le digo, esto ya sucedió, pero para ellos esto iba a suceder. Entonces, y en esta profecía de inauguración del reino, él le muestra, bueno, primero le muestra su origen terrenal del Mesías. Por eso es que dice ahí: saldrá una vara del tronco de Isaí. La pregunta sería: ¿quién es Isaí? Isaí es el papá de David. Por esa razón, a Jesucristo en algunas ocasiones le llamaban el hijo de David. Entonces, está dando el origen acerca del Mesías. Por eso que dice saldrá, tiene que ver también con el tema de la redención, así como la misma palabra se utiliza cuando el pueblo de Egipto, el pueblo de Israel fue sacado de Egipto, saldrá. Y dice una vara, en algunas versiones dice vara, en otras dice vástago, en otras dice retoño, pero se refieren a lo mismo. La vara es una rama delgada que sale inflexible, pero a la misma vez es fuerte, que sale cuando se corta un árbol. Entonces sale una vara, un retoño o un vástago en otros lugares o en otras ocasiones también se conoce así. Es algo verde. Entonces, y se utiliza para referirse al descendiente de David. En este caso, se usa para referirse al Mesías, a Jesucristo. Y sería la raíz de esperanza
para el pueblo de Israel, donde ya estaban en cautiverio y ya no tenían templo, ya estaban dispersos por todos lados, donde ellos decían, a lo mejor ya no saber si va a surgir otro rey, la dinastía de ellos estaba terminada. Entonces ahí es donde Dios viene y le da esta esperanza de un vástago que va a surgir de algo muerto. Entonces Dios cumplirá su pacto, porque Israel no se lo merecía. No es porque se lo haya merecido, sino que Dios, de manera por su gracia, por su misericordia, Él hace retoñar ese vástago. Entonces saldrá de una vara del tronco de Isaí. Debido a lo que Dios es, debido a su promesa, es que sucedió eso. No es porque se lo haya merecido. Entonces Dios estaba cumpliendo el pacto también que Él, como Dios, le dijo a David que siempre iba a haber rey ahí en su reino. En 2 de Samuel capítulo 7. Entonces Jesús, si ustedes vemos en el libro de Mateo, vemos que dice una genealogía y encontramos al leerla todo que viene del linaje de David. Dios está cumpliendo su palabra de algo muerto, saca algo vivo, un retoño que trae esperanza para el pueblo de Israel. Entonces, además de encontrar su origen, también demuestra su carácter, el carácter que él iba a tener el Mesías. Ahí en el mismo versículo 2 dice que reposará sobre él el Espíritu de Jehová. Entonces, no va a depender de fuerzas humanas, sino que el Espíritu de Dios iba a estar sobre él, y es por esa razón que dice ahí que tendrá espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento. O sea, él iba a saber todas las cosas, y de temor de Jehová. El Espíritu de Dios estaba en Cristo Jesús obrando. El Espíritu era el que lo controlaba, lo dirigía. ¿Por qué? Porque Él mismo es Dios. Jesucristo mismo es Dios. En Mateo capítulo 3, versículo 6, dice que el Espíritu descendió sobre Él. Ahí mismo, en Marcos capítulo 6, versículo 2, dice que muchos al escucharle se asombraban y decían: ¿dónde obtuvo tales cosas? ¿Y cuál es esta sabiduría que ha sido dada y estos milagros que haces con sus manos? Todo eso demuestra de que esta profecía de hace alrededor de 740 años se estaba cumpliendo. Esta es la parte que ya se cumplió. También en esta misma profecía dice que él vivirá en total obediencia. En el versículo 3 vemos ahora, y dice Isaías 11:3, y le hará entender diligente en el temor de Jehová, no juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos. El Señor Jesucristo, todo lo que hizo aquí en la tierra, lo hizo en obediencia a su Padre. Entonces, y se está cumpliendo, por ejemplo, en San Juan capítulo 4, versículo 34, Jesús afirmó que su comida era hacer la voluntad de su Padre que lo envió. Esa era la voluntad de Él, el deseo de Él, agradar a quien lo había enviado. Además, también nos demuestra que no juzgó por sus apariencias o por la apariencia de las personas. Ahí mismo es lo que leímos en el 11:3, dice de que Jesucristo conocía todo. Y también Él lo demostró cuando los fariseos querían sorprenderlo. Él conocía los pensamientos de ellos.
Él conocía todo. No había necesidad que le contaran para darse cuenta. En el libro de San Juan, capítulo 3, capítulo 7, versículo 3 al 6, dijo Jesús, ahí con los fariseos, vamos a la lectura. San Juan, capítulo 7, versículo del 3 en adelante al 6, dice así: y le dijeron sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que tú haces, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Porque ni aún sus hermanos creían en él. Entonces Jesús les dijo: mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. No puede el mundo aborrecer a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras son malas. Jesucristo conocía todo y él sabía que no era su tiempo. Él sabía a qué había venido y en qué momento también él tenía que hacer las cosas. Entonces, además de dar a demostrar el carácter de Jesucristo, de demostrar que Jesucristo hacía las cosas conforme a la voluntad de su Padre, también da a conocer el carácter del gobierno que él va a tener. Dice el versículo 4, Isaías 11:4, sino es el que juzgará con justicia a los pobres y admirará con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. O sea, el Mesías corregirá todo el trato anterior que habían tenido los líderes de su pueblo, hablando tanto de sacerdotes como reyes y todo tipo de gobernadores. Él iba a venir a corregir toda injusticia que se había cometido contra aquellas personas pobres, con aquellas personas menospreciadas, con aquellas personas de escasos recursos, a las cuales los gobernantes de Israel se habían aprovechado de ellos. Entonces él lo iba a hacer, dice, con equidad. ¿Qué quiere decir equidad? Quiere decir con justicia y con rectitud. Así iba a ser el gobierno. Y cuando Cristo anduvo aquí en la tierra, cuando llevaron a aquella mujer sorprendida en adulterio, él lo hizo con justicia, con rectitud y con equidad. Porque le llevaron a la mujer, pero no llevaron al hombre. Y lo que estaban haciendo con aquellos sacerdotes que aparentaban ser piadosos era una injusticia. Y lo que estaban buscando era tenderle una trampa. Y él, como conocía los pensamientos, conocía las intenciones, él le dice: lance la primera piedra el que no tiene pecado. Y así en muchas ocasiones quisieron sorprenderlo, pero no podían, porque Jesucristo conocía todo. En el libro de Amós, capítulo 2, versículo 6, dice: vendieron por dinero al justo y al pobre por un par de zapatos, refiriéndose a la esclavitud, o esclavizaban a las personas por una deuda insignificante, por una poca cosa, lo llevaban como esclavos, los gobernantes o las personas apoderadas económicamente, o los reyes, todo eso. Al igual que habla en Amós, capítulo 5, versículos 11 y 12, los acusaban de ir poniendo tributos altos para explotarlos, tributos excesivos, ya sea a través de los granos o los cultivos que ellos hacían. Entonces, de muchas maneras, ellos estaban devorando al pueblo, como dice Miqueas 2:2. Lo devoraban, lo presionaban, había mucha opresión, injusticia, esclavitud, de manera pues
si era permitida la esclavitud, pero ellos lo hacían de manera injusta. Entonces, por esa razón el Señor hace saber que su gobierno va a ser de justicia, va a ser de paz, va a ser gobernado con rectitud, algo que no está a plenitud, que ya inició, porque ahora el Señor reina en los corazones de las personas. Trae paz, no como la que el mundo da, sino una paz interna al que está bajo su gobierno. El versículo 5 dice: y será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. Entonces, el Señor Jesucristo o el Mesías iba a ceñirse con verdad, con justicia, con equidad. El término ceñir tiene que ver como cuando él se ciñó aquella toalla y limpió o lavó los pies de sus discípulos. Con servicio, no se iba a servir de las personas, sino que él iba a servir. Él mismo dijo que los grandes gobernantes de las naciones se enseñorean de ellos, pero el reino de Jesucristo no va a ser así, es de manera diferente. Entonces, bueno, en conclusión, hemos visto la primera profecía. La primera profecía de inauguración del reino, del justo reino del Mesías. Entonces, y fue para esta profecía, o esta primera venida del Mesías, fue para resolver el problema del pecado, mostrando como referencia que él era la única solución para el hombre. La venida del Mesías, primera vez, fue para resolver el problema que tiene el ser humano con un Dios santo. Entonces, por esta razón él vino. Dios envió a su Hijo, Jesucristo, a morir por nuestros pecados, a morir en una cruz, de manera para pagar el precio que usted y yo necesitábamos pagar, pero que no pudimos pagar, que solamente Jesucristo lo pudo pagar, y lo hizo para que usted y yo podamos disfrutar de la paz que Él da, de la bendición del reino de Dios, una paz verdadera, para que podamos disfrutar de la justicia y para que podamos disfrutar de la eternidad con Él. Por eso es que vino. Y es por eso que Dios les hace saber la primera profecía. Vamos a ver la segunda profecía. Y la segunda profecía se refiere a la manifestación del reino glorioso. Lo que todavía falta por cumplirse. Lo que ya se cumplió, acabamos de ver. Ahora vamos a ver lo que falta por cumplir, que es la segunda profecía. La manifestación del glorioso reino, que es la profecía que también se conoce como cumplimiento lejano. No es que Dios no haya cumplido porque haya sido irresponsable, sino porque Él tiene su tiempo, no la ha cumplido, pero que la va a cumplir. Y esta se va a cumplir al final de los tiempos. ¿Cuándo será? No lo sé, y me pregunto. Yo creo que ningún ser humano lo sabe. ¿Qué va a suceder? Sí, estoy seguro que va a suceder. Así como se cumplió la primera profecía alrededor de 740 años después de que Dios la dijo, así ahora ya pasaron 2765 años. No se ha cumplido, pero se va a cumplir. Para ellos pues ya se cumplió la primera, para nosotros no. Para ellos ya se cumplió, para nosotros no se ha cumplido la segunda. ¿Qué va a suceder? Primero, Él hace saber que va a revertir la maldición del Edén. Es lo primero que Dios va a hacer. ¿Qué quiere decir eso? Que va
a eliminar el pecado. Va a eliminar todo. Va a restituir el Edén. Va a vivir su iglesia como vivía al inicio Adán y Eva en el huerto del Edén, antes del pecado. Acompáñenme a leer el versículo 6. Dice: morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito. Y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pascerán. Las crías se echarán juntas, y el león como el buey comerán paja. Y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid. Áspid es culebra o serpiente. Y el recién destetado extenderá la mano sobre la caverna de la víbora. No hará mal ni dañará en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. La caída de Adán y Eva, o el primer Adán, afectó todas las cosas. Pero este versículo del 6 de Isaías 11, 6 a 9 nos hace saber que Dios va a restituir todo. Todo lo que por causa del primer Adán fue dañado, fue afectado. Eso es lo que nos hace. Entonces muestra la restauración de un orden original, como al principio de la creación en el jardín del Edén. Al inicio en el Edén los animales no derramaban sangre para comer. Por esa razón acá está diciendo que el león y el buey comerán pan. O sea, ahí no van a haber enemigos. Dios va a eliminar la enemistad. Qué precioso, ¿verdad? Valió la pena no nuestro esfuerzo, sino lo que Cristo hizo en la cruz, de dar su vida por usted y por mí, para que nosotros podamos disfrutar en un tiempo todo esto que Dios tiene preparado. Entonces, pero como el pecado introdujo enemistad a través del primer Adán, el segundo Adán va a reintroducir la paz, va a reintroducir la armonía entre los animales, entre el hombre y hombre, entre el hombre y entre los animales, porque los animales también alcanzamos maldición. Usted acérquese a un pájaro, vuela, ahí nos tiene miedo. Entonces, pero eso va a ser restituido. Le aseguro pues que una dama no se acerca a una serpiente. También hay miedo. Aún hay hombres pues que también tienen miedo a cualquier serpiente. Entonces, Dios va a restituir todo eso. No va a haber nada de lo que ahora existe. Eso es lo que está dando. Esa es la segunda profecía que el Señor está dándole a conocer a su pueblo. Por eso que dice que morará el lobo con el cordero. Ya hace unos meses atrás tenía un cabrito y los perros lo devoraron. Ya eso ya no va a existir. Sí. Pero ya mi suegro no va a tener problemas. Entonces, eso es lo que Dios está haciendo saber. No habrá mal, tampoco ni dañarán su santo monte. ¿Por qué? Porque pecado ya no va a haber. Ahorita en las iglesias, pues, hay mala imagen a veces.
mal testimonio. Y la gente observa a veces que actuamos mal, y hay iglesias que es solo desorden, pero en el monte santo de Dios no va a haber nada de eso, porque no va a haber pecado. La tierra será llena del conocimiento de su gloria, eliminando toda la ignorancia que produce el mal. La ignorancia o la falta de amor, de devoción hacia Dios, es lo que trae mal testimonio, es lo que trae mal en la tierra. ¿Por qué el hombre se mata al hombre con hombre? Porque viven alejados de Dios. Pero como ahí vamos a estar con Dios, el pecado ya no va a existir, gracias a Dios. Entonces ya no va a existir esa cosa también. Dice el versículo 10: acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará allí puesta por pendón de los pueblos, será buscada por la gente, y su habitación será gloriosa. O sea, aquí está hablando con respecto al Mesías. Estará puesta por pendón a los pueblos. ¿Qué es un pendón? Es una bandera. Es algo puesto en alto. Algo que será visto. Es un estandarte también. Cuando los primeros astronautas fueron a la luna, o humanos llegaron a la luna y se pararon ahí, ellos pusieron una bandera o un pendón de su país. Esto sucedió cuando eran los de Apolo 11 enviados por la NASA, y esto fue el 20 de julio de 1969. Esto lo hicieron por un orgullo que el ser humano llegamos a la luna. Pero Jesucristo ha sido puesto por pendón para todas las naciones, no por orgullo, sino por pura misericordia para todos los seres humanos, para todos aquellos que pertenecen a su pueblo, para todos aquellos que han sido elegidos por Dios, escogidos, llamados a esa salvación tan grande. A Él acudirán sus ovejas. Recuérdense que era puesta esa bandera para también como señal para donde podían correr los confundidos, los que estaban quizás desubicados. Jesucristo está puesto todavía como pendón para donde pueda correr la persona que está confundida y está desubicada del camino del Señor. Dice el versículo 12 de nuevo, hablando sobre lo que es el pendón. Y dice: y levantará pendón a las naciones, y juntará los desterrados de Israel, y reunirá los esparcidos de Judá de los 4 confines de la tierra. Jesucristo fue levantado en aquella cruz, en el Gólgota, pero a la misma vez Él resucitó, y esa resurrección se convierte en el punto de atracción universal. No existe ningún líder religioso, o ninguna religión donde diga que su líder ha resucitado, sino solamente el cristianismo. No existe. Nadie. Buda, ni los maometanos, nadie. Solamente Jesucristo ha sido puesto como pendón para todas las naciones. Y es por eso que aún nuestro calendario dice antes de Cristo y después de Cristo. No existe antes de Buda y antes de Mahoma. No, Jesucristo. El apóstol Pablo, en el libro de Romanos capítulo 12,
él hace saber también que se estaba cumpliendo ya parte de esa profecía que se había dicho en Isaías capítulo 11. Romanos 15:12 dice así. Y otra vez dice Isaías: estará la raíz de Isaí, y el que se levantará a regir a los gentiles. Los gentiles esperarán en él. Está mencionando el apóstol Pablo que se está cumpliendo la profecía de Isaías 11. Dice el 13: y el Dios de esperanza os llene en todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Están confirmando de que ya se inició a una tierra, o es parte del cumplimiento del reino de Dios. Ya está inaugurado acá, y nosotros acá estamos gozando ya parte, no en su totalidad, pero sí un día vamos a poder disfrutar de esa manifestación gloriosa del Señor. Y en el versículo también que continúa, habla sobre la culminación de la gracia. Veamos el versículo 16. Y habrá camino para el remanente de su pueblo, el que quedó de Asiria, de la manera que hubo para Israel en el día que subió de la tierra de Egipto. Hermano, la iglesia o el Israel de Dios es la iglesia en estos tiempos. Así dice el libro de Gálatas, en la carta a los Gálatas. Por esa razón es que el Señor está haciendo saber a su pueblo que Él vendrá y que va a haber una segunda venida. Y lo encontramos ya no de manera oral, sino que de manera escrita. Así como se cumplió lo primero, se va a cumplir la segunda parte también de esta profecía. Y es por eso que en estos versículos vemos la unificación del pueblo de Dios. No importa, Él va a venir, dice que todas las naciones, no es que el 100% de todas las personas van a acudir el día que Cristo venga, sino que se refiere que en todas las naciones está la iglesia invisible, como dijo Jesús. Van a ser levantados. Dice que algunas tumbas serán abiertas al sonar de la trompeta. No van a ser todas. Y por eso dice: bienaventurados los que tienen parte en la primera resurrección. Eso indica que va a haber una segunda resurrección. Y unos serán despertados, dice, para vida eterna, y otros para confusión, dice Daniel 12. Entonces, el día que Cristo venga por segunda vez va a ser un día de manifestación gloriosa, una intervención divina. Dios abrió el mar rojo para que pasara el pueblo, su pueblo, en medio del mar. Algo maravilloso. Pero lo que va a suceder en esto va a ser mucho mejor que en los días de Moisés. Si eso fue precioso y lo podemos ver en unas películas nosotros, la venida de Jesucristo va a ser mucho mejor. Va a ser algo glorioso. No me gustaría perderlo. Sí. Bueno, manera de conclusión, hemos visto estas dos profecías del justo reino mesiánico, a fin de dar esperanza a su pueblo. Cuando el pueblo de Israel ya no tenía esperanza, Dios le hace saber esta profecía, y cuando se veía que ya estaban terminados, Dios les envía el Mesías. A través de la inauguración del reino
y de la manifestación gloriosa. Entonces este capítulo nos enseña a nosotros ahora como iglesia que en parte ya se cumplió y parte todavía no se ha cumplido. Que Cristo vino y gobierna en los corazones mediante su palabra. Él está gobernando. Pero esperamos también su manifestación gloriosa, donde la creación entera será libre del pecado. El Mesías en su primera venida hizo lo necesario para resolver el problema del pecado. Y fue hasta la cruz a dar su vida porque era necesario, mostrando que Él es la única esperanza para los pecadores, para que hoy esos pecadores puedan arrepentirse y puedan ser llamados santos. Por eso es que somos santos. No es porque nosotros lo hayamos alcanzado, sino porque Cristo lo alcanzó. El Mesías en su segunda venida será para manifestar su gloria. Y aquí viene lo precioso: seremos como Él es. Seremos transformados. Recibiremos al Señor en el aire, en las nubes. Caminaremos por calles de oros y un manto como cristal. Viviremos con Él por toda la eternidad. Además, Dios terminará el pecado. Juzgará al mundo con rectitud. También dice Apocalipsis capítulo 1, versículo 7. Será capaz de hablar y solo con su palabra hará venir el castigo. Así como aquel banderillero en medio de la algodonera daba señal para que el en la camioneta se lanzara en esa dirección, así Cristo fue levantado para que su iglesia tenga esa señal y siga las instrucciones de Él. Y por esa razón no ha dejado su palabra. Aquí están las señales que tenemos nosotros para nuestro caminar. Y están las señales también del final del creyente y las señales del final del mundano. Dios en su soberanía no se le escapa nada y hace saber todo. Sin olvidar que Cristo está y estará en control hasta el día que Él venga. Y está y estará en control todo este año 2026, dándonos oportunidad a nosotros para que podamos vivir y disfrutar, estar con Él. Y si pasamos este 2026, pues también Él está en control de todo eso. Recordemos que el Mesías o Dios nos escogió a través de Él. Y si Dios lo escogió a usted, lo escogió para que usted disfrute la paz que Dios da. Para eso lo escogió en esta vida y para que sea su embajador en Nicaragua. Sí. Para que seamos su representante. Así que representémoslo bien este 2026. Y si pasamos al otro año, también sigámoslo haciendo. Mientras nosotros tenemos vida y estemos en su caminar, hagámoslo. Hagamos las cosas de manera justa. Y si en algún momento vamos a ser injustos, como padres, usted como madre, como hijo, como hija, como trabajador, como jefe, como miembro de la iglesia, como pastor, mientras tenga vida tiene oportunidad para arrepentirse.
acuda al arrepentimiento, reconozca su pecado y arrepiéntase. Porque Dios tiene una bendición inmensa y lo vamos a arrepentir no para ganar esa gran bendición, sino para honrar al que nos llamó. Porque el cielo no se gana con nuestros propios esfuerzos. Ya Dios lo dio, pero sí podemos honrar al Señor con nuestros esfuerzos. Entonces, el Mesías nos escogió también para que disfrutemos la vida eterna con Él, librándonos de la condenación eterna. Así que gocémonos, porque Él tiene una manifestación gloriosa mayor que lo que ahora podemos gozar. Nunca dijo Jesucristo como Mesías que la vida iba a ser fácil, la vida cristiana. Esta vida está llena de sorpresas, de tentaciones, pruebas, dificultades, pero el que llega hasta el fin, o el salvo llega hasta el fin, siéndole fiel a Dios. Y si alguien está aquí y está viviendo fuera del camino del Señor, no está siguiendo las instrucciones del mantenillero o del baluarte que Dios ha puesto, yo le invito a que medite y que se arrepienta si está viviendo fuera de la voluntad de Dios, porque Él es nuestra única esperanza. Él es tu única esperanza, y hay promesa para toda aquella persona que se arrepiente. Dios, en su amor y en su misericordia, pues nos da oportunidad. Pídale al Señor que le conceda la oportunidad de arrepentirse si no lo ha hecho. Quiero invitarlo a orar. Oremos al Señor. Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo.